Bueno, pues gracias Alan, gracias Matt, gracias a todos por haber venido, ¿vale? La idea de este evento era que hemos estado en varios mercados, como ha dicho Matt, y siempre vemos lo mismo. Vemos que hay como una comunidad, una profesión que trabaja conjuntamente. Mañana es el Día del Actuario, pero incluso hemos visto en varios mercados que hacen como días específicos. Y creemos que pricing, como ha comentado Alan, es bastante estratégico en los próximos años y que tendríamos que fomentar bastante el trabajo y el compartir experiencias. Cada 2 o 3 años tenemos una fiesta, que si COVID, que si inflación, que si una crisis, así que dentro de 1 año o 2 años algo nos vendrá. Y la idea de tener estos foros es muy interesante para compartir. Está claro que no podemos hacer una colusión, pero estar al tanto está más que al día y más que conveniente. Entonces, más allá de la charla comercial, lo que intentamos es aquí aportar y hacer un foro de debate y de comunicación. La idea a largo plazo sería hacer algo interesante, de que tuviera recorrido y que fuera creciendo y que compartiéramos todos, ¿vale? Para dar un poco de contenido más actuarial, la idea era hacer aquí un panel donde hagamos la retrospectiva y cómo la tecnología nos apoya, o no, ¿vale? Desgraciadamente, Gonzalo ha tenido un problema personal y no puede venir, que iba a traer el componente tecnológico. ¿Vale? Yo he trabajado con él esa parte y la cubriré yo, ¿vale? Así que ningún problema. Con nosotros están Daniel Sánchez, director del Observatorio Nacional de Ciencia del Dato y de Inteligencia Artificial y responsable de Pricing de Pelayo, y también Raquel, coadjunta de Dirección Actuarial en Mafre, ¿vale? Y profesora adjunta responsable de los 40 TFMs, que algunos no las hacen en tiempo, ¿vale? ¿Vale? Hay que meter látigo ahí, ¿eh? Y bueno, veis el perfil que traemos. Traemos gente de primer nivel que tiene conocimiento de lo que habla durante bastante tiempo, ¿vale? No son perfiles sencillos, son perfiles duales, que eso es algo también que vamos a hablar. No vamos a hablar solo de pricing, del qué, del cómo y con qué, sino de también cómo tenemos que ir más allá como actuarios, no simplemente como machacas que hacemos nuestra tarea, ¿vale? Entonces, por favor. También en el caso de que tengáis alguna pregunta, no tengáis miedo en levantar la mano, ¿eh? O sea, si mis preguntas son aburridas, sencillas o demasiado estándar, no tengáis miedo. Siempre es interesante, aunque puede ser peligroso. Vale. Bueno, pues ya lo hemos hablado de Raquel, hemos hablado de Daniel, pero quería empezar con Raquel. Hemos hablado del pricing. Has estado en Mutua Valenciana, adquirida por Mafre, no decimos los años que has estado en cada sitio, ¿vale? Y también estás en la Universidad Carlos III y eso te da una gran perspectiva de qué es lo que ha venido y qué es lo que viene. Pero antes, en tu opinión, ¿podrías hacernos una breve retrospectiva sobre el pricing, cómo ha sido esa evolución sofisticada y sobre todo una duda que tengo yo personal, porque yo es algo que he sentido a veces, cómo la tecnificación o la visión actuarial técnica del pricing ha tenido ciertas barreras culturales dentro de las compañías y si lo hemos superado. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Bueno, en primer lugar, gracias a Quantí, a Juan, a Kevin, a Elaine por invitarme al evento, por supuesto a Gonzalo y a Daniel. A Gonzalo no está, pero a Daniel por compartir el panel conmigo. Y bueno, muchas preguntas en una y algunas complicadas. Es cierto que el pricing en los últimos años ha ido evolucionando muchísimo, sobre todo en los últimos 5 años, por varios pilares. Primero, una transformación tecnológica. Hemos pasado de los sólidos modelos que tenemos con los GLM a complementarlos e incluso sustituirlos con modelos de inteligencia artificial. También hemos avanzado en granularidad y precisión. Tenemos cada vez más datos y cada vez los usamos más. Eso nos da, tenemos así unas tarifas mucho más competitivas. También estamos incluyendo los riesgos emergentes, que no habla del cambio climático, lo estamos metiendo los riesgos de la movilidad en nuestras tarifas y, por supuesto, también estamos teniendo una transformación operativa. La transformación operativa se ve con los sistemas como el que tenemos hoy aquí con nosotros, que nos permiten tener una agilidad en la tarificación y por lo tanto trasladar rápidamente al mercado todos los precios, ¿vale? Eso es contestando un poco a tu pregunta de la retrospectiva. ¿Hacia dónde yo creo que vamos? Pues vamos un poco en ese sentido. Es inevitable que tengamos modelos más complejos, pero también es positivo. Tenemos que tenerlos y tenemos que avanzar con ellos. La sociedad avanza y nosotros también, siempre y cuando se cumplan una serie de premisas.
Por ejemplo, transparencia. Transparencia en la toma de decisiones. Todos los modelos que estamos utilizando con inteligencia artificial tienen que tener transparencia y ser capaz de medir lo que estamos haciendo. Luego hablaré más adelante de esto. ¿Qué tenemos que haber? Control de los sesgos. Control de los sesgos y equidad en la tarificación, ¿vale? Y, por supuesto, buenos modelos de gobernanza, ¿vale? Es decir, yo lo que estoy diciendo es que no tengamos que sustituir el juicio actuarial, lo que pasa es que lo tenemos que complementar con herramientas más potentes. Y eso que hacemos, modelos híbridos donde tenemos herramientas y máquinas que nos ayudan mucho, que lo complementan con nuestro juicio actuarial. Eso es lo que tenemos, pero ¿crees que hemos avanzado positivamente hacia ello? ¿En el mercado español? Yo creo que sí, que estamos en ello, ¿vale? Que nos queda recorrido totalmente, porque hay que avanzar determinadas barreras, sobre todo regulatorias, en cuanto a los modelos de inteligencia artificial, que no dejan de ser muchas veces una black box, pero hoy en día ya tenemos técnicas que nos permiten mejorar eso. Explicarlo mejor. Ya tenemos técnicas como SAP, Limen, incluso modelos que nos permiten mejorar esa habilidad y con eso venceremos a resistencias del mercado. Bueno, antes lo has planteado como una barrera regulatoria de la comprensión del regulador. ¿Hay algún regulador aquí? Espero que no. Pero, bueno, ¿tú crees que eso llegará, que el regulador tendrá un conocimiento de mercado? Pues debería, y deberíamos exigírselo. Bueno, son grandes expertos de la industria los que hacen la regulación, por supuesto. Bueno, y la última pregunta era, yo soy muy de documentales, el típico colibrí, que cada vez le crece más la trompa y más velocidad, más precisión. ¿No es una carrera suicida entre todos? ¿No es un incentivo de que solo tenemos que ser más rápidos? ¿No hay un beneficio marginal decreciente en esa estrategia de ser cada vez más rápidos, más ágiles, más precisos? Sí, lo que pasa es que el mercado es el que es y tenemos que ir con él. Entonces, ¿qué hemos ganado con esa velocidad? Pues primero, una mejor segmentación de los riesgos que nos lleva a unas tarifas más competitivas y también hemos conseguido mejorar rentabilidad técnica. También hemos reducido la antiselección. Aquellos perfiles que con alta siniestralidad pues no se contratan, evidentemente. También que hemos permitido mejorar la retención. Entonces yo creo que es un camino que hay que ir con él a la velocidad. Hemos pasado de una tarificación reactiva a una tarificación más proactiva, donde ajustamos las tarifas en función, por ejemplo, de los hábitos de conducción. Ahí estás tocando hueso, el tema de ser proactivos. Cómo anticipar lo que aún no ha pasado pero que ya está oliendo en el mercado. Pues ahí, bajo mi punto de vista, es tener una muy buena segmentación, unas muy buenas medidas de control que te permitan anticiparte a los cambios para que luego no nos pase el tren. Evidentemente hay cosas que pasan y te las comes, pero se las puedes evitar mucho y siempre mejor. Y al final lo que tenemos que intentar, en mi opinión, es llegar a productos adaptativos que se adapten a las necesidades del cliente y muy modulares. ¿Tú, Dani, qué opinas? Así, pregunta corta. ¿Qué opinas? Es que es complicada. Bueno, pero empecemos del principio. Retrospectiva, grandes logros, grandes barreras. Bueno, yo creo que el actuario es una profesión que realmente tiene que estar actualizada. Es una de las misiones que yo defiendo también en el observatorio que dirijo en el Instituto de Actuarios Españoles, donde tenemos que combinar diferentes áreas. No solamente tenemos que tener un conocimiento técnico financiero, sino tenemos que tener una perspectiva mucho más amplia de lo que es el entendimiento de un seguro. Muchas veces las personas, cuando se meten en una entidad aseguradora, no son capaces de realmente entender todo el ciclo de vida productivo de una entidad, y eso realmente resta capacidad al actuario. Entonces, en mi perspectiva, ese es un factor que tenemos nosotros que abordar, ¿no? Que las compañías muchas veces pues, están demasiado centradas en ciertos valores como son el precio, que es una herramienta esencial, pero no olvidemos que esto es una industria que está para orientar, para dar servicios. Entonces, no tenemos que perder nunca de vista el cliente y nunca de vista el cliente interno, que puede ser el capital, y el cliente externo, que ya son los tomadores del seguro, ¿no? Entonces, toda esta huida hacia adelante, como comenta, realmente lo que es simplemente es una inercia natural del mercado, ¿vale? Cuando estamos incorporando muchísimas tecnologías, el seguro no es otra tecnología o una industria que vive aparte del mundo, sino que se ve de alguna manera impactada por todos los avances tecnológicos que hay, desde los avances médicos que puedan haber en la mortalidad o en los seguros de salud, como en temas de car sharing o temas de hogar, como pueda ser
recordemos la Startup Lemonade, ¿no? Bueno, pues todos esos casos de uso lo que vienen a poner de manifiesto es que realmente la tecnología es un componente natural dentro de esta industria que parece muy obsoleta o más desapegada de la componente tecnológica, pero que se ve impactada. Y este es el camino. O sea, el camino es no... Realmente yo considero que no se puede disociar, ¿no? Y que muchas veces a este sector se le ha acuñado de muchos prefijos calificativos que poco a poco pues, van cambiando. Yo también en mi compañía pues tenemos un museo. Mi compañía se fundó en el 1933, tenemos un museo en una de las plantas y tenemos una de las primeras tarifas. Y la tarifa iba puesta con una libreta para una persona con 5 variables, o sea, el valor del vehículo en 5 tramos. Ya. Esa era la tarifa de la compañía. Sin embargo, ahora tenemos, pues no sé si son 50 o 100 variables. Bueno, nuestra tarifa tiene más de 60 variables, ¿no? Entonces, claro, todo eso combinado con modelos sofisticados, pues ha hecho que a lo largo del tiempo se ve la perspectiva de cambio. Esa anécdota es graciosa porque empezamos de 5 variables, ya sabemos cómo sale el GLM o lo que salga de ahí, o como queramos llamarlo, pero luego hemos ido metiendo interacciones, geomodeling, hemos metido ahí leña al mono, ¿no? Pero luego... Ahora estamos viendo que nos hemos pasado de rosca y de que el proceso de suscripción es un drama y que tenemos que ir a reducir el proceso de suscripción a esas 5 preguntas. O sea, creo que tienes que rescatar la tarifa, a ver si te han hecho el trabajo ya para el año que viene. Hay una frase de Elon Musk que dice, tú tienes que optimizar los procesos que debas de optimizar. Y hay muchos procesos dentro de las compañías que no deben de ser optimizados porque deben ser directamente eliminados. Ya, es que esa es la simplificación de una compañía. Y eso requiere un esfuerzo. Borramos esto de los vídeos porque así van a borrar a los actuarios. No. Si lo que quiero decir con esto es que esto es un tema que lo que obliga es que lo que ha habido al principio es una hiperpersonalización del precio. Obviamente todos queremos tener el precio adaptado a nuestras necesidades porque cada perfil de riesgo tiene su prima de riesgo en términos financieros, ¿no? Y lo que queremos es ajustar ese precio. ¿Por qué? Porque subyace un principio de sociedad, que es el principio de equidad. No olvidemos que no nos gusta que nos cobren más de lo que nos deberíamos de pagar. Y para eso también hay un mercado que quiere corregir esa tendencia, ¿no? Entonces, ese principio de equidad hay que cumplirlo y esa es la base del seguro, ¿no? O del actuario en sí o de la persona que pone el precio, ¿no? Aparte de otros componentes como puede ser componentes psicológicos o la oferta y la demanda, curvas de elasticidad y otra serie de cosas. Entonces, todos esos componentes son los que han ido empujando a un sector cada vez más competitivo, porque no olvidemos que el sector seguro pues, es muy competitivo, aunque hay una brecha, por ejemplo, dentro del Instituto de Actuarios que se está analizando cuál es la brecha de protección dentro de los asegurados, pero sí que vemos que, claro, esa personalización pues también incide en la suscripción, claro, pero para eso hay que seguir evolucionando. O sea, la simplificación es reducir. Muy bien, eso es exactamente lo que voy a decir, me lo has robado. No es lo mismo, no simplifiquemos, no reduzcamos, porque ahí quitamos información. Otra cosa que se te ha olvidado responder, grandes logros del mercado. ¿Qué crees que es los grandes logros que hemos hecho? Compartir información, entre comillas, romper esa barrera psicológica hacia la tecnificación, dar los primeros pasos a robustecer nuestros core system, que han sido como han sido históricamente, o... ¿Qué crees realmente que ha sido el gran diferenciador en el mercado español? Yo soy un optimista, entonces lo bueno siempre está por venir, ¿vale? Entonces no voy a decir, esa es mi visión, ¿no? Es cierto, es fundamental formarse permanentemente. No es una cuestión es que ahora la inteligencia artificial, ChatGPT o ciertas inteligencias artificiales generativas son capaces de optimizar ciertos procesos operativos dentro de las compañías y yo estoy en una posición de indefensión con respecto a esa inteligencia artificial. Creo que no es el camino, porque inevitablemente nos vamos a encontrar con ese camino. Es un camino de exploración, de formación, de avance, de crecimiento. Claro, ese crecimiento hay que saber dónde están las vías de crecimiento. Eso es lo más, para mí, creo que es lo más difícil. Yo sí que creo que hay una cosa que es importante dentro de las compañías de seguro, y es que para mí el actuario está autoalineado con los intereses de la compañía, cosa que el resto de profesionales puede que encuentren diferentes vectores o intereses particulares. Y eso hace al actuario un perfil importante o esencial dentro de la entidad aseguradora, y es que es su capacidad de autoalineamiento. Los demás perfiles, pues lo que acabo de decir, tienen intereses que pueden no estar siempre en relación con los intereses fundamentales de la compañía. Llamémoslo comisiones.
No, en una compañía trabajan muchas personas. No siempre es fácil ver, como he comentado antes, toda la entidad en su globalidad, ver que el ciclo de productivo de una entidad aseguradora está basado en una captación de riesgo, que esos riesgos llegan a futuro, no a valor presente, que hay que saber cuantificarlo y después hay que saber ganar dinero, que de eso se trata. Pero todos esos intereses, todo eso, el actuario en principio tiene herramientas que le permiten estar, pues como digo, autoalineado, cosa que a otros perfiles les cuestan más trabajo. ¿Sería posible exportar ese autoalineamiento? Bueno, ya sabemos, en la regulación de solvencia dice que la posición del actuario es clave en todas partes, ¿no? ¿Sería posible fomentar ese autoalineamiento con otros roles? Esto no estaba en la pregunta, pero es que me acaba de salir. ¿Qué te refieres con otros roles? Pero dices, tú, por definición, el actuario está autoalineado con los intereses, porque la supervivencia, que sea rentable, pero que haya beneficio, es el objetivo del actuario. Entonces, también se ha identificado que hay algunos roles que no están autoalineados por su propia definición, por sus sesgo en sus motivaciones. ¿Sería posible pulir sus motivaciones para que estuvieran autoalineadas? Esa es la labor, sí, esa es la labor de un gestor de personas, que es de un CEO, el que tiene que alinear los intereses de toda la organización, y para eso hay que capilarizar muy bien el mensaje. Y eso muchas veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuesta mucho trabajo realmente de que todas las personas, desde los comerciales hasta los departamentos de prestaciones, entiendan que todo forma parte de un engranaje y que todo esto está al servicio, no olvidemos, del tomador, ¿no? o de los beneficiarios del seguro, que se nos olvida muchas veces. Esa es para mí la principal labor del CEO. Y una última pregunta. Al principio has estado hablando mucho del producto, de que el pricing es una parte de un todo, de hay que tener en cuenta el valor, no has dicho esa palabra, pero más o menos a mí venía a la cabeza ese sentido. Pero luego has hablado también de la tecnificación. ¿Eso lo dice tu yo ingeniero de software o tu yo actuario? Porque ahora mismo con esa diferencia de roles, que te hayas ido tanto al valor y esas cosas, me ha sorprendido, no. Gratificado tampoco, es como que es muy positivo de que tengas todos esos. ¿Y tú crees que haya labor que hacer? Por ejemplo, estamos hablando de tecnología, entonces hacen falta ciertos talentos, ciertos conocimientos, y los actuarios pues no somos la profesión más permeable del mundo, somos algo endogámicos, de hecho. ¿Hay algo que tengamos que hacer ahí para cambiar eso? Bueno, yo, para los que no lo sepan y no me conozcan, pues yo soy ingeniero informático, entonces a mí me gusta hacer muchas cosas de programación y tal, y aparte soy actuario. Pero yo te voy a decir una cosa, el campo, por poneros un ejemplo, pues se ha tenido que modernizar. Si veis un campo ahora mismo está lleno de drones, para las plagas, para los incendios, para el agua, para una serie de cosas. O sea, quiero decir, lo que sí hay que tener, y eso es una labor también mía como parte del observatorio, ¿no? de inteligencia artificial y ciencia de datos del Instituto de Actuarios, es que los actuarios tienen que adquirir cada vez más competencias digitales. Del mismo modo que, y esto a lo mejor muchos de vosotros entendéis, que IFRS 17, que es una normativa contable, pone al actuario en medio para que la compañía entienda desde una perspectiva actuarial cómo son los estados financieros de una compañía y cómo se reparten esos dividendos, pero de una perspectiva actuarial, de los riesgos hacia futuro y a valor presente. Lo mismo pasa ahora con el actuario y con las competencias digitales. Es decir, al final tenemos que tener capacidades tecnológicas, es decir, tenemos que saber programar, tenemos que saber qué es una API, tenemos que saber lo que es una infraestructura tecnológica de una compañía, tenemos que saber de bases de datos, pero no porque tengamos que hacer todas las programaciones de todo, no. Tenemos que saber eso porque tenemos que cuantificar los riesgos subyacentes, los riesgos operativos, como decía Raquel. Es importante valorar toda esa cadena, porque muchas veces dicen, hemos creado un plan de contingencia, ¿quién lo ha hecho? Pues lo ha hecho una consultora externa que sabe de riesgo, pero a lo mejor no le ha puesto el precio adecuado a la ruptura de un eslabón de la cadena operativa un actuario. Y para mí eso, sobre todo en una entidad aseguradora, en otras entidades yo y en otro tipo de compañías yo ahí ya no me meto, ¿no? Pero sí que los actuarios tienen que adquirir cada vez más competencias digitales. Tienen que saber moverse en entornos nativos digitales y eso es esencial para que el actuario también no sea el típico calculín, permitirme la expresión, ¿vale? Tiene que ser un rol que cada vez tenga más cabida en la compañía hacia afuera, no hacia adentro. ¿Qué le falta al actuario? Un poco más y lo tiene que hacer todo. Tiene que estar en su sitio. Y desde el rol de la universidad,
Aquí hay muchas preguntas. ¿Qué perfiles estás viendo que se interesan ahora por la actuaría? Pues la verdad es que perfiles de nivel académico no solo vienen lo típico que antes venía más de economía, empresariales, sino también tenemos más matemáticos, físicos, ingenieros que están conociendo esta profesión, están viendo la amplia variedad que hay y entonces están muy interesados ya en hacer el máster. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir, porque no solo es un componente matemático-estadístico, sino que necesitas o conocer mucho el mundo de programación para poder hacer los mejores modelos económicos. Pero van con mayores capacidades técnicas. ¿Y ves que las capacidades soft también las tienen cubiertas? ¿O eso es algo que lo suplen o lo forman durante el proceso de trabajo? Pues responde a la primera, las capacidades técnicas las van adquiriendo. De hecho, me sorprende a veces como alumnos que entran haciendo el TFM con niveles mínimos de programación, por ejemplo, en Python, en R, acaban haciendo modelos complejos que de verdad compiten con actuarios que ya llevamos trabajando muchos años, ¿vale? O sea, hacen trabajos espectaculares, con lo cual ellos ya hay un cambio intergeneracional muy importante y también hay un cambio cultural. En las empresas también se nota que a veces estamos más abocados a innovar. En cuanto a las habilidades soft, pues también se van adquiriendo. No deja de ser muy importante en el mundo actuarial, porque no solo es cuantificar, sino también es saber muy bien comunicar y transmitir todo lo que estamos haciendo. ¿Quién en concreto hizo ese modelo? Simplemente por saber qué CV tengo que buscar. Eso es secreto. Tendré que hacer otro curso, me tendré que trabajar en ese curso de pricing. Vale, básicamente aquí lo que quería comentar también ahora, hemos visto una retrospectiva sobre cómo funciona, qué es lo que queremos hacer, pero ¿sentís que habéis tenido las herramientas necesarias para hacerlo en el pasado? O ahora, ¿qué estáis viendo en el sentido? Por ejemplo, estamos hablando de tú has hecho tus pinitos haciendo tus cositas, pero ya tenemos que ahí tener un riesgo de mantenimiento de las herramientas, de actualización, auditoría, todo ese estilo. ¿Pero vosotros creéis que ahora mismo tenéis en el mercado herramientas posibles que os faciliten el trabajo y os permitan centraros en lo que es importante, en analizar el dato, o seguís encontrando deficiencias? Yo, desde mi experiencia, pues mira, yo te voy a Raja de arriba abajo. Te voy a ser muy honesto. Es que hay varios tipos de software, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una cosa que es fundamental en un software. Un software de tipo pricing se tiene que centrar precisamente en hacer fácil cómo se pone la tarifa, no en la modelización de los riesgos. Es decir, aquí es donde vuelvo a incidir en la implementación tecnológica. Llega un punto que la sofisticación del precio es una tarea secundaria o que no tiene tanto valor como la capacidad o el time to market de poder hacer un producto rápido y ponerlo en mercado y captar una ventaja competitiva porque has encontrado un nicho de un producto que antes no existía. Y eso lo vemos muy claro en muchos negocios que no son los tradicionales de no vida o de vida, donde hay especialidades o nichos de mercado de especialidad, donde lo que hay es una labor de suscripción muy potente y es el suscriptor el que pone el precio. ¿Pero por qué? Porque lo importante es capturar mercado, ¿no? Capturar prima. Después ya habrá una optimización, que es lo que se hace con la gestión de los riesgos y la cuantificación de los riesgos, donde ese negocio se mejora. Pero lo importante, no lo olvidemos, es capturar mercado. Entonces, hay dos tipos de herramientas. Las que te lo ponen fácil para entrar y las que sofistican una vez que han metido el negocio. Esa es mi percepción de lo que yo he visto a lo largo de mi experiencia profesional. Modelización de tipo vida, pues son modelizaciones muy costosas dentro de una compañía, porque tienes que tener en cuenta los pasivos, tienes que tener en cuenta los activos y tienes que tener en cuenta un casamiento, tienes que tener en cuenta Solvencia II, tienes que tener en cuenta IFRS, o sea, tienes que tener en cuenta una serie de componentes dentro de lo que es el ramo de vida muy complicado que te permiten y es muy difícil penetrar. En la parte de no vida, más tradicional como yo que trabajo en hogar y auto, pues claro, ahí tenemos las herramientas tradicionales de modelización que lo mismo, son muy rápidas o muy buenas o con muchísimas virguerías para poder hacer y capturar bien los riesgos, pero después son difíciles de implementar en el time to market, en poner la tarifa en mercado, en conectarte con ciertas APIs, y ese ciclo de vida productivo es el que yo veo que hay muchas fallas, muchas fricciones o reticencias. Y ahí es donde creo que hace falta esa velocidad, porque ahí es donde realmente está
el hecho de que haya una competitividad cada vez mayor, donde haya cada vez más players que puedan entrar y donde haya un mercado más maduro, ¿no? Se maduren los precios. O sea, en resumen, básicamente, no perder en granularidad y precisión para conseguir enfocar bien el tiro, pero al mismo tiempo llevar del mundo de los números al mundo de la realidad, promocionar el precio en el mercado. Eso es lo que está. Sí, claro. Bueno, pues mi opinión, ya sabes con quién tiene. En mi opinión. ¿Vale? Y en Mapfre es un gran grupo, tenéis distintas compañías, distintos enfoques, distintas estrategias. Entonces, la pregunta va a ser básicamente en distintas estrategias necesitan distintas cualidades, distintas herramientas, o son todas que necesitan las mismas capacidades pero utilizadas de forma distinta. Yo creo que son las mismas, pero utilizadas de forma distinta. Lo que se trata precisamente es de ganar en flexibilidad y adaptarnos a cada circunstancia y a cada mercado. Coincido un poco también lo que he dicho con Daniel. Hay que tener los mejores modelos, los precisos, porque son los que nos van a dar las mejores rentabilidades, pero hay que ganar en agilidad, en el time to market, ¿vale? Porque eso es lo que te da la gran ventaja competitiva. Vale. Hace poco, bueno, hará como unos 6 meses o hace un año escaso, McKinsey sacó, creo que fue McKinsey. McKinsey saca muchas cosas. Bueno, sacó un artículo que creo que navegó mucho, porque decía que al final la mejora en la modelización solo repercutía en la cuenta de resultados de una compañía en un 3 o un 4%. Cuando estamos hablando de un 3 o 4%, es demasiado poco para el esfuerzo, yo digo, de capacitación de equipo, tecnológica, de modelización y sobre todo en tiempo de poner una tarifa en mercado. Un 3 o un 4%, a lo mejor una compañía muy grande son muchos millones, pero eso hace que haya muy pocos players en el mercado. Sin embargo, si estamos hablando de herramientas que te permiten poner un precio rápido y capturas un nicho de mercado donde puedas tener rentabilidades de un 30 o de un 25%, es otra cosa. Entonces, al final no hace falta tener un supermodelo para poder penetrar. Lo que pasa es que hay que tener claro cuál es el perfil al que se está llegando. A veces pienso también ese informe, me acuerdo, del 3-4%, que de hecho lo uso bastante, es de que es 3-4 incremental, pero que es como un barquito, si dejas de pedalear te hundes. Si lo haces, ganas el 3-4, pero si lo dejas de hacer, lo pierdes todo. Esa carrera, esa presión constante. Tú tienes tu modelo y, como has dicho tú, cuando lo recalibras anualmente, básicamente estás haciendo la recalibración de los factores y punto. Pero no lo recalibres 5 años. Sería parda. Tienes una selección del apetito, un apetito al riesgo completamente descompensada, o la típica situación de que has comprado unas tarifas y las has ajustado con univariantes, puede ser increíblemente peligroso. Es como una presión constante a la mejora, por eso la carrera. Pero que si la dejas de hacer te puedes hundir, porque es el barco con el agujerito. Y si no está en la competencia, como habéis dicho, que está, dame lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. ¿Vale? Y para eso yo creo que, como has comentado, las universidades son súper importantes para crear esos perfiles. Pero estáis hablando de... Es que me habéis descrito un superhombre, o sea, que sepa de modelos, que sepa de regulación, que sepa de contabilidad, que sepa de valor, que sepa de soft skills. Eso no existe. O si existe, es un CEO. Y de hecho los CEOs actuarios que hemos llegado a ver alguna vez venían de comercial. Entonces, mi pregunta aquí es sobre el liderazgo de la profesión sobre el sector de seguros. Somos la única profesión dedicada a los seguros 100%, estamos en solvencia, estamos en la regulación, estamos en todas partes, pero nos hacen, voy a limitar la palabra, relativo caso, ¿vale? Y los CEOs que llegan arriba, que han sido actuarios, han entrado por la vía de comercial. ¿Creéis que hay un sesgo cultural en la dirección? Bueno, yo creo que un poco de sesgo sí hay, porque muchas veces nos meten como si estuviésemos solo en el laboratorio, en el mundo de los números. Y eso es un poco las barreras que entre todos tenemos que vender y que romper. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de trasladar y nuestros números a una realidad práctica y saberlo comunicar y que lo entiendan. No podemos quedarnos solo en el mundo teórico, en modelos teóricos que luego sean pocamente aplicables. Incluso cuando seas una tarifa y tenga muchas maleables, tienes que saberlas explicar y vender. Y es un poco lo que adaleza un poco nuestra profesión, que le falta un poco el pasar ese saltito.
Bueno, has comentado también ahora que las herramientas ya nos permiten explicar modelos complejos y eso va a robustecer un poco nuestro trabajo de poder explicar, porque hay veces que nos explota un poco la cabeza de cómo explico yo esto, que tampoco lo entiendo yo muy bien. Pues si tengo las capacidades de la herramienta que me lo permite de forma integrada, será mucho más fácil. Y la otra es permeabilidad, que los actuarios podamos ir a otros departamentos o que otros departamentos cooperen con nosotros con la misma información. Algunos hemos estado en alguna conversación entre distintos departamentos porque luchábamos porque la información era distinta de base. Ultimate o latest, o sea, para empezar, un drama. Pero tú, ¿qué opinas? Porque me gusta mucho tu opinión sobre el doble perfil de software y demás. Bueno, yo también lo digo, el actuario tiene que promocionar, obviamente. Pocos actuarios son CEOs de compañías de seguro, bueno, pocos, no tantos como deberían, pero esto es un tema de comunicación, simplemente. Es un tema de hacer equipo. Decía, el actuario tiene que saber de todo. No, el actuario tiene que tener un buen equipo que sepa de varias cosas, pues como todos, ¿vale? O un equipo de fútbol, el delantero sabe de estar en la portería y sabe de defender, pues no, cada uno en su sitio. Y es que esto es importante, ¿no? Pero también es cierto otra cosa, y es que el actuario también tiene que aprender a comunicar. Y aprender a comunicar no es fácil, porque nos enseñan en las universidades. Nos enseñan probabilidad, estadística, valor, lo que quieras, da igual, pero nos enseña a comunicar. Ya, pero es que hay que saber comunicar. Y hay que saber trasladar. Y hay que decirle a otra persona, cuando estás haciendo negocios con ella, que esa decisión que se está tomando es incorrecta. Y hay que saber decirlo. Hay que saber alinear equipo o hay que saber aglutinar fuerzas para poder también tener una perspectiva de la compañía. Hay que saber en qué compañía está, hay que saber cuándo tienes que decir algo en un comité y cuándo no. Los actuarios muchas veces, como he dicho, son autolineados. Y eso juega en su contra, no a su favor. ¿Por qué? Porque si creemos que estamos en posesión de la verdad o creemos que una decisión que se está tomando, que el 70% se dice que el 70% de las decisiones de un comité son emocionales. Pues si llega un actuario que dice que los números son los números y que no podemos tomar esas decisiones, pues vas en contra de la gran mayoría. Y entonces te vuelves, al revés, un rara avis. Y eso al final va polarizando la imagen de tuya personal, pero también de la profesión. Y se va uno enquistando. Y uno sí, se queda como un pilar, que se queda ahí, aguanta con lo que le echen, pero se queda en un pilar. Ya está, no forma parte de más decisiones. Y eso es lo que hay que tomar, o sea, lo que hay que ser es más protagonista de las decisiones. Claro, eso requiere ciertas habilidades que no son solo numéricas y, como digo, creo que es importante que aprendamos a explicar las cosas. Muchas veces, cuando queremos explicar las cosas, lo que abrimos es el Excel. Lo que le enseñamos es el número. Y esa no es la explicación. Pero qué problema en eso. Esa es la manifestación de la diferencia de unos rollos, ¿vale? No es la explicación. La explicación generalmente es una historia, ¿vale? Tiene su causa, su desarrollo y su conclusión. Entonces hay que contar esas cosas. Porque así es cuando uno va ganando protagonismo dentro de la empresa y va aglutinando, pues yo, como lo diría, legitimidad. O si queréis, autoridad. Es lo que van haciendo muchas personas a lo largo de su vida profesional, ¿vale? Claro, hay personas como los comerciales que tienen una legitimidad porque actualmente la gran mayoría de las compañías remuneran a la capa comercial simplemente por ingreso en prima, no por la aportación al valor. Entonces hay un desalineamiento en la empresa. Y el actuario que tiene que después venir, bueno, actuario, que un montón de ahí de bomberos a apagar los fuegos. Entonces esa es la situación. Y hay que saber comunicar. De hecho, has dicho una cosa que me ha recordado a mis años mozos. En mi primer trabajo como actuario me dijeron, ¿cómo quieres ser como actuario? Y yo decía, quiero tener autoridad por el conocimiento. Y es que es el fallo del actuario. Quiero conocer, quiero controlar. Pero si te lo quedas tú es como más que endogámico, es propio, es vete a la esquina y date contra la pared. Tienes que comunicarlo porque trabajamos con personas. Y yo quería autoridad y creía que por conocimiento el resto lo reconocería. Luego la vida obviamente te da 2 o 3 o 4 hasta que te das cuenta y ya está. Pero bueno, entonces, básicamente aquí hemos repasado bastante la retrospectiva y volvemos mucho en nuestra labor como actuarios individuales. ¿Qué podemos hacer dentro de la compañía? ¿Cómo podemos cooperar? Pero a nivel de industria, nosotros como actuarios podemos hacer cosas. No estamos tampoco realmente unidos. Mañana hay unas jornadas actuariales que son muy interesantes, que es lo que hay que hacer. Sin embargo,
Así, a título, como he visto en otros mercados, los actores en distintas especialidades, reserving, incluso pricing, hacen como charlas de este tipo y hacen cooperaciones, incluso hacen como memorándums. ¿Tú crees que estáis, y tú en el directorio, creéis que eso sería posible aquí o hay una separación frente a la institución regulatoria demasiado grande? Yo creo que es bastante posible hacerlo, simplemente nos tenemos que poner a la obra. Entiendo que no sé cómo opinarás tú, Daniel, que es algo práctico, que es algo que se debe además de hacer y que nos viene bien a la industria en general, al sector asegurador en general. Desde la universidad se puede, ¿cómo se dice?, dar como un apoyo, conocemos todos la opinión de expertos del tema de la revisión de las pensiones, no lo califiquemos, pero el tema es, ¿crees que podemos tener mayor incidencia como profesión? Porque a lo mejor yo a veces veo decisiones que se toman sin considerarnos a nosotros que somos lo interior de los expertos. ¿Qué decisiones se toman? ¿No hay posibilidad de hacer una opinión conjunta como hacen muchas otras profesiones? Hombre, eso es lo que debiera ser, efectivamente. Ahí eso va a ser más complicado, pero eso es lo que debiera ser. Dejarse asesorar por las personas que saben para tomar una decisión consensuada y que tenga sentido. Y la pregunta es, ¿desde universidad o de los directorios nacionales que está organizando el instituto? Yo voy a decir otra cosa. El artículo 118 del ROSEAR establece que los actuarios de seguros son los que tienen que estar encargados de las bases técnicas. Esto es normativa, respuesta de la Directiva de Solvencia II a la ley española, ¿no? a la normativa española. Eso vaya por delante. Y ahora después hay otra cosa. No tiene por qué ni el directorio, ni el observatorio, ni la universidad. Tendrá que ser los elementos autoritarios de autoridad, de conocimiento para transferir esa información. Yo ahí, pues bueno, el Instituto de Actuarios pues tiene su rol dentro de lo que es la profesión, intenta ayudar, profesionalizar y regular la profesión y sobre todo aportar a la profesión lo máximo posible, pero hay otras entidades que también pueden hacerlo. La universidad, claro, un claro ejemplo. ¿Y el observatorio, podrías darnos unas pinceladas más o menos de qué es lo que hacéis? Pues mira, nosotros el observatorio realmente lo que hacemos, tenemos dividido en 4 áreas diferenciadas lo que es la labor que hacemos en el observatorio. Por un lado tenemos una pata jurídica, donde lo que intentamos es analizar pues, toda la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea con todas las cosas que están apareciendo dentro de inteligencia artificial en el marco legislativo y normativo dentro de la Unión Europea, que eso tiene muchísimo impacto, pues no solamente en el sector seguros, pero también. Por otro lado, la parte de modelización, ofrecer nuevas técnicas. Es difícil explicarle a las personas lo que es un transformer, ¿vale? No el robot, no los robots, ¿vale? Entendedme. Entonces, necesitamos también que la gente aprenda de modelización y aprenda que es un destilado de un modelo o que aprenda que es pues árboles de decisión. Bueno, mucha técnica, ¿no? Mucha modelización, ¿no? Pero por otro lado también hace falta divulgación. Hace falta que la gente entienda con un lenguaje claro, como he dicho antes, ¿no? Comunicativo, entienda en qué consisten todas estas técnicas y que de alguna manera ayuden a mejorar a todos los actuarios, ¿no? Y ya por último, una pata tecnológica. Todo esto, toda esta nueva era, hacen falta hasta el día de hoy, hacen falta hasta reactores nucleares para poder alimentar en términos de electricidad los sistemas de inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, hace falta muchísima tecnología y eso hace falta entenderla. No hace falta que la construyáis, no hace falta que sepáis lo que es una Blackwell ni una tarjeta Nvidia H100. No tenéis por qué saber. Pero sí tenéis que conocer que esa tecnología se basa en un campo o en un cálculo tensorial o en un cálculo matricial que se calcula en paralelo gracias a unos chips que hay en unas tarjetas gráficas. También por eso podéis entender por qué hay compañías que están revalorizándose o podéis entender por qué cuando sale DeepSeek hace unos meses, Nvidia al día siguiente o en ese mismo día pierde 600.000 millones de dólares. El que compró una put en ese momento, pues se forró. Entonces hay que entender un poco esas cosas. Simplemente porque sepamos cuantificar toda la tecnología que debemos. Y eso es lo que hacemos en el Observatorio de Inteligencia Artificial. Pero la misión principal es que el actuario esté dotado de competencias digitales. Eso es básicamente la labor que llevamos en el Observatorio. Muchas cosas que aprender. Yo creo que la universidad no es suficiente. No da. Lo intentamos. No da para meter tanto. A lo mejor tendríamos que ir a una visión de mantenimiento de los créditos actuariales como en otros mercados. Yo creo que sí.
Yo estoy muy a favor de esa idea. A lo mejor aquí hay gente que está enfadando desde ya de que me va a tocar hacer exámenes a mis 50 años. Bueno, pues eso no sería el menos de nuestros problemas, y tenemos que seguir formándonos de forma constante a lo largo de toda nuestra vida. Que tengamos que pasar un examen, pues anda que no pasamos diariamente exámenes. Yo creo que ese es el menos de nuestros problemas. Pero tiene que haber una formación continua. Y debería de ser, no debería de ser ni obligatoria, pero en el caso mejor que sea obligatoria para mantener los créditos. Para tener los créditos y poder firmar, porque cuando el CFO diga que no puedes refirmar los reseños, verás cómo te manda una semana a trabajar, a esto, a sacártelos. Eso seguro, eso seguro. Vale, pues el panel más o menos cubría todo esto. La parte tecnológica no os he querido dar yo en primera persona demasiadas opiniones, porque habría perdido un poco de autoridad, tanto que te usa la palabra. Vale. Pero sin embargo, esta era la idea. ¿Tenéis alguna pregunta sobre la retrospectiva, los principales logros que hemos conseguido o la visión que tienen de futuro sobre el pricing? No seáis temerosos. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? Comentabas bueno, que los casos que yo conozco, que son 2 CEOs, pero los 2 vinieron del ámbito comercial, que son Ceballos y el ex de Alia. nuestro CEO de Juan, yo soy actual. Entonces, dicho eso, quizás pongas, porque a mí me ha gustado ¿Tú qué? no tenéis nada. Bueno, sí que me creo en ese sentido, lo que era innovador para ellos, Totalmente de acuerdo. Tenemos que estar al día a día y no podemos ser un laboratorio. Tenemos que estar al pie de calle y estar muy alineados con el negocio. Para eso, ¿cómo podemos hacerlo? Pues con el uso de datos externos, viendo cómo con determinadas variables nos mejoran los precios de riesgo y a su vez facilitan la labor comercial. Pero no puedo estar más de acuerdo. No podemos estar en una esfera como si estuviéramos en Marte y estar alineado de todo lo que pasa. Y viceversa, el mundo comercial también tiene que entender que determinados productos dan poca rentabilidad y que no es recomendable venderlos. O sea, es un poco el mundo recíproco. Yo es que el principal problema de la economía es cuando intentamos optimizar diferentes vectores, ¿no? Cuando queremos optimizar una sola línea, nos movemos en un eje unidimensional, es muy fácil optimizar si queremos, ¿no? Mejorar, crecer, desarrollarnos. Cuando tenemos un abanico de múltiples dimensiones es cuando ya la optimización o el crecimiento o la mejora es más difícil. Entonces ahí es cuando estoy de acuerdo contigo que hacen falta competencias multidisciplinares. Yo eso creo que eso es así. Y por supuesto, si alguien aspira a liderar una compañía, pues no puede dejar de lado la parte comercial, por supuesto, pero tampoco puede dejar de lado el conocimiento de los costes, o no puede dejar de lado el tratamiento de las personas, o no puede dejar de lado las inversiones financieras. O sea, quiere decir, cuando tú ocupas cargos de responsabilidad, por supuesto lo que tienes que tener es un conocimiento amplio de las cosas. Y esa es la dificultad, saber crecer en la dimensión que la compañía necesita en ese momento. Ese es el alineamiento para mí más difícil, esa es la labor de la economía. Por eso hay tantos problemas o tanto debate alrededor siempre de la economía. Si fuese un debate muy técnico, la solución llegaría más o menos de manera inmediata. Es cuando hay una optimización múltiple, es cuando es difícil llegar a una solución. ¿Vale? Mi opinión. Y desde cara al pricing, pues la evolución del pricing, pues yo creo que hay primero, como en mi opinión y en los ramos que yo manejo, pues lo que hay es una hiperpersonalización cada vez mayor, un mayor conocimiento de la información, un mayor conocimiento de los riesgos, pero a la misma vez, y retomando lo que hablábamos al principio, hay que intentar, por supuesto, reducir ese conjunto de preguntas o de fricciones que hay en los procesos. Pero eso es normal, eso es la inercia propia de cualquier mercado y eso pues va yendo progresivamente. Pero lo que sí está claro, y esa yo creo que sí que es mi opinión, es que hay que seguir una línea que es el principio de justicia. A cada cual hay que darle el precio que le corresponde, en principio, o por lo menos en términos teóricos. Y eso pasa por capturar el riesgo de la mejor manera posible. Y eso pasa por conocer cada vez más tu riesgo. Eso, en mi opinión, ese es el camino. También respecto a lo del valor, la típica frase que habéis oído siempre todos en un montón de conferencias, nadie hay que comprar seguros.
es horrible. Voy a comprar, que si me pasa algo, si me rompo una pierna. Pero a lo mejor transformar eso en estoy protegiendo el móvil que me compro, el coche que me gusta o la persona que quiero. Yo, por ejemplo, cuando tuve una niña, lo primero que hice fue comprarme un seguro de vida. Lo primero. Entonces, es el tema del valor o cómo hacerlo. Y sí, 100%. Los puntos técnicos, en mi opinión, son como bienes higiénicos mínimos para tener una comprensión de si pierdo la camisa o no. No puedes poner a una persona que no tenga comprensión del P&L de si vendo lo que quiera. Puede ser increíblemente peligroso. Esos conocimientos para que esas conversaciones aburridas o técnicamente en esos altos niveles sean lo más rápidas posibles para centrarse en lo que es más complejo, que en mi opinión es el valor. O cómo luchar una conversación, una negociación comercial con algún colaborador. Que esas conversaciones son batallas, ¿vale? Es ahí donde sí que se puede hacer cosas. Y el actuario no puede estar en todas partes. Y tampoco todos los actuarios pueden hacer de todo. Simplemente eso, que tenemos que tener saber qué es lo que queremos ser. Yo quería ser autoridad por conocimiento, pam, pam, y en eso nos hemos quedado. ¿Vale? ¿Alguna duda más o cerramos? Tu alumno. Que con respecto a lo de la formación continua estoy completamente de acuerdo y Daniel ha comentado antes que hay que seguir con una formación pero hacia una vía correcta. Lo primero, ¿cuál es esta vía correcta? Y lo segundo, vosotros personalmente, ¿cómo hacéis para seguir formándoos día a día o cómo sugerís a vuestro equipo que lo siga haciendo? Pues porque es un hábito, lo tenemos como un hábito. En mi caso la formación es un hábito. A pesar de que trabajo en Mafre, tengo el puesto de responsabilidad que tengo, dirijo también los trabajos de firma sí, habitualmente tengo un curso en marcha. Hoy en día, pues, afortunadamente, hay muchos tipos de cursos que son online o que te permiten escaparte 2 o 3 días y te quitas eso, te organizas muy bien. Yo creo que es una cuestión de organización, pero lo que tienes que hacer es como la innovación. Tiene que ser un hábito en tu vida diaria. Y eso es lo que yo, en mi equipo, les traslado. Pues de todo tipo, no solo técnicos, ¿vale? Evidentemente hay que seguir avanzando los conocimientos técnicos porque la industria y los métodos avanzan y tenemos que ir más rápido prácticamente que ellos para anticiparnos al mercado y que no nos coma, evidentemente. Cursos de habilidades personales, lo he dicho antes muy bien, de soft skill, que nos va a permitir muy bien mejorar nuestra vida diaria. Y yo, en mi caso particular, trabajo mucho en el mundo de la innovación, en todo lo que tiene que ver con técnicas de innovación para la generación de ideas, ¿vale? Todos los cursos que tengan que ver con la innovación también nos vienen muy bien en nuestra vida diaria, a pesar de que estemos todo el día con números. Pues yo voy a decir una cosa que a lo mejor os sorprende. Yo llevo 10 años estudiando filosofía. Entonces, os voy a decir, ¿por qué? Pues porque hay conocimientos como ética, pensamiento divergente, forma de observar el mundo y la realidad de otra manera, lógica, lingüística. Pero lingüística, ¿por qué? Porque ahora mismo con la inteligencia artificial generativa el core de este problema se solventa de una perspectiva lingüística. Entonces, cuando preguntas el camino correcto, soluciones mágicas creo que no hay. Lo que hay es, sinceramente, pues te tienes que... En mi opinión, creo que sí que hay una cosa que uno tiene que ser honesto consigo mismo y tiene que, de alguna manera, mojarse con lo que hace y ser coherente con lo que hace. Si quieres programar, programa. Pero no le digas a ChatGPT que programe por ti y tú digas después que estás programando, ¿vale? Eso no es programar. O sea, quiero decir que si te quieres meter en una vía, a donde quieras, pero no hay, en mi opinión, creo que no hay caminos correctos. También es cierto, si tú te quieres aspirar a un departamento técnico y quieres quedarte en tu zona técnica, pues a lo mejor, pues dependiendo de tus aspiraciones personales, pero eso es un plan de desarrollo personal. Y eso a veces también, tu propia compañía también te puede ayudar a eso. El tema es si también tenemos capital humano o recursos humanos que esté a la altura de estas nuevas circunstancias, ¿no? Que es que nos construyan un plan de desarrollo. Y eso también va con la persona. Hay personas que le encanta la historia. Pero claro, la historia, pero muchas veces, ¿pero hay conocimiento que se puede utilizar en la empresa? Yo soy un claro convencido de que sí, de que nunca hay conocimiento que sobra, nunca. Incluso cocinar. Saber cocinar es saber hacer procesos, si uno quiere. Lo que pasa es que hay que saber observar.
esa curiosidad o ese pensamiento científico es el que se desarrolla si uno se lo propone. Claro, el camino correcto también depende de tu sistema de valores. Pero yo considero que hay un tema que en las compañías que están muy poco desarrolladas es como las personas se desarrollan a sí mismas, pero a través de ellos mismos. Es decir, lo que pasa es que sí que hay un departamento de recursos humanos que te ayude a hacer ese tránsito. Pero eso creo que es un reto que todas las compañías, para sobre todo retener el talento, porque muchas veces la gente se va de las compañías por aburrimiento. Y yo creo que más de uno, ya cuando llevamos mucho tiempo en las empresas, pues yo creo que lo hemos sufrido, ¿no? Muchas veces simplemente me voy de aquí porque prefiero cobrar 20.000 o 10.000 euros menos, es que estoy aburrido, es que aquí no hago nada. Y prefiero estar sirviendo café. No broma. Bueno, pues ya hemos rebasado un poco el tiempo. Hemos repasado, aunque era una conversación de pricing, hemos acabado hablando de filosofía, de distintas cosas, pero así a retrospectiva, lo que sí que hemos podido ver es de que el mercado español, aunque hayan reticencias culturales iniciales, también en la selección de ciertos puestos de liderazgo, el actuario tiene una posición y tiene un conocimiento. A lo mejor nuestros conocimientos están muy específicos en un área, pero tenemos que ir esforzándonos en cubrir la parte tecnológica, la soft y extender nuestra área de influencia. Pero en mi opinión, también lo que tenemos que hacer, todo se sustenta desde un inicio. No podemos empezar con el soft, no puede ser un bocachanclas. Tenemos que saber de qué hablamos, tenemos que tener conocimiento, expertise, y ahora mismo lo bueno que tenemos es que hay muchas herramientas en distintos ámbitos de la tecnología que nos apoyan, nos hacen el trabajo más rápido. Pero que te hagan el trabajo no significa, porque a veces oigo esta conversación, oye, quiero apretar un botón y que me diga qué modelo debo hacer, cómo debo hacerlo y qué acciones correctoras. Digo, perdona, entonces ¿para qué te quiero a ti? O sea, te voy a despedir. Pero básicamente lo que quiero decir con ello es de que sepamos de qué hacemos, que tengamos fundamento, que hagamos nuestro trabajo y con ello, y si lo comunicamos adecuadamente, la profesión tendrá su éxito y su impacto. ¿Vale? Y bueno, era simplemente decir eso, hacer un poco de hincapié sobre la importancia de la profesión actuarial y que trabajemos en hacer las cosas bien. Ya está.